Bueno, aquí tenemos el ejercicio 6 de la última serie y yo soy Sebastián Jung, el que les va a presentar este video. El ejercicio nos dice que el circuito está abierto como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las corrientes que pasan por el inductor y las resistencias? A. Inmediatamente después de que se cierre el switch. B. Mucho tiempo después de que se cierre el switch. Luego de que el switch se abre nuevamente, ¿cuánto valen las corrientes en las resistencias y el inductor inmediatamente después de que se abre el switch? Y por último, D. ¿Cuánto valen las corrientes mucho después? Ok, entonces, para el inciso A, tenemos que, encontrar las corrientes que pasan por las resistencias y el inductor inmediatamente después de que se cierre el switch. O sea, cuando T, el tiempo es igual a 0. Sabemos por los inductores que cuando T es igual a 0, entonces la intensidad en el inductor es 0. Por lo tanto, lo único que hacemos es utilizar las leyes de Kirchhoff para encontrar en el circuito que nos queda, que sería un circuito así. Tenemos la FEM, tenemos la resistencia 1, aquí está la intensidad, aquí está en 0, y aquí viene la otra resistencia. Entonces, como vemos, ambas resistencias están en serie, entonces lo único que hacemos es sumar las resistencias. Tenemos que E, que es esta la batería, este es R1, R2, menos el voltaje de la resistencia equivalente es igual a 0. Entonces E menos la intensidad por la suma de R1 más R2 es igual a 0. Y aquí lo único que hacemos es despejar, entonces lo único que encontramos es que la intensidad en 2 es igual a E sobre, en este caso, en el ejercicio nos dice que tenemos a R como valor de ambas resistencias y L como el valor del inductor, entonces R1 más R2 va a ser 2 veces R. Y esto es lo mismo para la intensidad que tenemos en 1. Siguiendo con el ejercicio B, mucho tiempo después de que se cierre el switch. Entonces tenemos B cuando T es mucho mayor a la constante tau. Entonces ahí tenemos que el voltaje de L, o sea del inductor, se hace 0. Entonces tenemos que menos la derivada de la intensidad sobre el tiempo. Tenemos que I es igual a la constante UI. Y lo único que nos queda es este circuito. Nos queda este circuito así. Aquí está la resistencia 1. Aquí está la otra. Y aquí está este. Aquí está la resistencia. Aquí está la otra resistencia que se puede tomar debido a que el voltaje en el inductor se hace 0. Aquí está la otra resistencia y aquí está E. Resumimos el circuito así. Aquí está la resistencia 1. Aquí está aquí el inductor y esto. Muy bien. Aquí R1 y aquí R2. Entonces tenemos que para R2 tenemos que las intensidades son así,
Esta es la intensidad 1 y esta es la intensidad 2. Tenemos que la intensidad 2 va a valer 0. Porque eso lo único que tenemos es la resistencia. El voltaje en el inductor, que es la línea del medio, es 0. Y ahora, para R1, lo único que hacemos es poner el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia 1. Reemplazamos datos, E es igual a la intensidad por R1. Y tenemos que la intensidad es igual a E sobre R1. Muy bien. Luego nos dice, luego el switch se abre nuevamente. ¿Cuánto valen las corrientes en las resistencias y el inductor inmediatamente después de que se abre el switch? Bueno, volvemos aquí, inciso C. Inciso C. Cuando S, open S again. Tenemos que la intensidad de 1 es igual a 0. Porque nuevamente volvemos un T igual a 0. Entonces, cuando se abre el switch, lo único que nos queda es el inductor. Y la resistencia que está abajo, que le hemos denominado la resistencia 2. Aquí está L. Entonces, previamente, en el inductor, tenemos que la intensidad es igual a E sobre R. Después, utilizando la ecuación de descarga de un inductor, tenemos que E sobre R, E elevado a la menos T sobre la constante tau. Reemplazamos T igual a 0, nos queda E sobre R, E a la menos 0 sobre tau. Todo este elemento se va a hacer 1 y nos queda que tenemos que la intensidad es igual a E sobre R. Y tenemos que, para la resistencia 1, la intensidad 1 se hace igual a 0. Como el inductor se impone, o bueno, tiene la tarea de evitar los saltos de corriente, va a comenzar en el mismo valor que teníamos antes y después se va a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que se haga 0. Por lo tanto, el valor en el inductor va a ser el mismo que antes. Ok, y finalmente nos pide cuánto valen las corrientes mucho después. Venimos aquí. Bueno, tenemos que en un tiempo muy grande. En un tiempo muy grande abrimos nuevamente. Entonces tenemos que en la resistencia 1 tenemos que la intensidad en 1 es igual a 0, porque nuevamente solo nos quedaría el circuito así, de esta manera. Tenemos L y la resistencia 2. Entonces no existe cambio. En R2, su intensidad I2 se haría 0. Debido a lo que hemos explicado anteriormente, que es debido al capacitor. No es al capacitor, es al inductor, perdón. Y luego nuevamente en L. En L tenemos que la intensidad 3 es igual a 0. Debido a la anterior ecuación, I es igual a E sobre R
E a la menos t sobre tau. Como el inductor se va cargando debido, no permite los saltos bruscos de corriente, como este empezó en un valor dado, el inductor en sí va a empezar a disminuir. Entonces la corriente ni va a decrecer hasta que la intensidad, o sea, I, se haga cero. Y ahí eso es todo lo que tenemos.